El modelo de negocio aquí lo da nuestra posibilidad de usar la infraestructura existente sin la polución de antes, mientras gradualmente modernizar la facilidad para acomodar el modelo de negocio de mezclamiento de productos petroleros, refinar, cava y así más productivo. Oryx es una compañía petrolera que forma parte del grupo de compañías de un de los magnates más celebrados de Qatar, Dr. Ghanem bin Saad Al Saad. Según me comprende, el señor Ghanem se reconoce como uno de los negociantes más prominentes de Qatar y tiene su mes conglomerado, GSSG Holdings. También lo considera el gobierno de Qatar para base año viva hope inversión en el exterior y pues una persona que tiene un track record bastante formidable de inversión grande. Obviamente, el decreto firma el contrato de Liz AWE y así nos da una inicio a una era nueva por lo que trata el futuro de nuestra instalación petrolera de Kosovo. La inversión inicial está valorada en $70 millones, de cual segunda sigue asesorar por modernización de la planta, lo que un vista más profundo. ¿Cuánta inversión más? Lo guardo así. Agora vamos, depois eu repetir, nós estamos pegando de 5 milhões para rio de instalação e 16 milhões de dólares para pagar tradona na área. Tá percebendo? Então, vai deixar Newton, ele está querendo um bom deal. Só se é deal aqui, só nós necessitamos pensar neta. No momento aqui está Kirol, para manter a operação de nossa refinaria. Então, daí um dia, quando o senhor Donata visa nós com o cash flow aqui para X fecha, como acabei de dizer hoje. Então, em janeiro 2026, lá chega zero. Quero evitar no povo de Kosovo. A parte de reapertura de nossa refinaria de uma forma que cumpre com nossa regra ambiental, que iba a algo sumamente importante para o futuro de nosso país, nós temos outro plano grande para o desenvolvimento da área rond de Scott Hart e também para a execução de projetos de energia duradoura, junto com, entre outros, Holanda, de um futuro cercado, que los transformar a economia de Kosovo de uma forma nunca vista e sostenível. Finalmente, me quero felicitar al pueblo de Kosovo en general, RDK en particular como empresa estatal y también el grupo de negociadores de RDK, Oryx y gobierno y también el inversionista, señor Ghanem, que logro importante aquí para el futuro de Kosovo y nuestra industria energética. Que saque ayuda-nos para cumprir com a promessa assim no povo de Kosovo. Que o gabinete Pisas II lo sabe nos referir ao PEC durante nossa governação.